Bueno, pues ya le hemos comentado que el día de ayer México alcanzó en cifras oficiales pues el terrible umbral de los 100,000 muertos por coronavirus. Vamos a hablar al respecto con el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Aquí me tienen. Bueno, pues ayer cuando se informó de este número de más de 100,000 muertos y se le preguntó al respecto al subsecretario Hugo López Gatell, el primer adjetivo que se le ocurrió fue inusual. ¿Es realmente inusual esta llegada a los 100,000 muertos por COVID-19, doctor? Bueno, pues que yo sepa, nunca en la historia habíamos tenido 100,000 muertos por COVID. Entonces no sé a qué se refiere, pero pues es un desastre y creo que es un mejor adjetivo, ¿no? Reconocerlo como una tragedia, como un desastre. Pues esta va a terminar siendo este año la principal causa de muerte en México y creo que nos tiene que llevar a la reflexión y al redoblar esfuerzos para hacer algo que sirva. Bueno, pues ¿a cuánto podría llegar, digamos, todavía analizándolo en la cifra oficial? Hablaríamos de cuántos para cuando se cumpla, por ejemplo, el primer aniversario de la llegada del coronavirus al país. ¿En cuánto estaremos, doctor? Pues no es fácil hacer una predicción, aunque algunos modelos matemáticos muy complicados como el de la Universidad de Washington han ido bastante cerca de la cifra. Ellos fueron los que hicieron una predicción así Ujú. para estas épocas. Probablemente con la velocidad en la que nosotros estamos, pues, sigan cumpliéndose esas predicciones y en cuestión de un mes tengamos otros 20,000 muertos. Bueno, doctor, estamos viendo rebrotes en otras partes del mundo, en concreto en Europa, en Estados Unidos estamos viendo una aceleración, no sé si llamarle rebrote o aceleración, pero esto que está pasando en otros países, ¿qué predice para México, doctor? Pues un peor desastre porque creo yo que a diferencia de lo que está sucediendo en otros países donde los casos están aumentando muy rápidamente, como España, por ejemplo, las muertes no. Entonces, creo yo que eso se debe de analizar muy a fondo para saber por qué están disociándose los incrementos de casos y los incrementos de muertes. No es tan difícil, Pascal, es la búsqueda de los enfermos, es hacer las pruebas necesarias y tratar de aislar a quienes son contagiosos para evitar daños mayores. En otros países, dice usted, doctor, pues hay una aceleración de casos, pero no tanto de muertes. ¿Cuál es la situación en México? Pues en México parece que van de la mano, seguimos con esta cifra que es tan onerosa de tener la más alta letalidad en el mundo y esto pues nos sugiere por una parte que en México la gente se enferma y se agrava mucho antes de llegar a buscar atención, pero también que una vez que llega donde le dan atención a las famosas camas y respiradores, pues de todas maneras muere. No sirven de mucho estos cuidados que se ha procurado tanto ofrecer a la población en México. ¿Qué lecciones tendríamos que haber aprendido al llegar a los 100,000 muertos, doctor? Bueno, primero que debemos combatir el contagio en la comunidad. Esto no se arregla con hospitales, esto se arregla tratando de evitar que la gente se contagie y allí hemos fallado mucho. Detalles como, por ejemplo, el uso del cubrebocas. Es inconcebible que no se haya reconocido públicamente en todos momentos, en todos niveles, por todas las partes que juegan en esto, la importancia de utilizarlo y utilizarlo todo el tiempo. La necesidad de mantener el distanciamiento social. No es posible ver cómo que se sigan abriendo y abriendo y abriendo oportunidades de actividad social y que después terminemos diciendo, uy, pero pues la gente se enferma y se muere. No, pues claro, si tienen motivos para salir de su casa, es lógico que salgan
y se contagien. Entonces creo que tenemos que cambiar la orientación de todos los mensajes y de las políticas públicas sobre todo para poder tener una mayor efectividad en el combate a esta infección. El gobierno capitalino ha echado a andar un sistema de rastreo por código QR. ¿Qué le parece a usted? Me parece espléndido. Esto es algo que ya se está usando desde hace meses en Asia y que permite que las personas sepan por dónde andan, qué tan peligrosa es la circunstancia de su alrededor y también que sean localizados en un momento dado para informarlos acerca de contagios. Entonces creo que es un avance muy importante, es algo que aparte del Distrito Federal se debería de pensar ya en su implementación en otras áreas del país. Y yo diría que también hay que reconocer que hay momentos en los que se toman decisiones que pueden ser difíciles, pero que tienen consecuencias favorables, como lo que me parece que sucedió en Jalisco, donde dijeron 2 semanas de cierre, de detención, y bueno, pues hay una disminución de casos, ¿no? Interesante esto. Pues doctor, seguiremos, por supuesto, pendientes de la evolución de esta enfermedad, y yo le agradezco como siempre su buena disposición de conversar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Pascal. Gracias. Estamos en contacto. Muy amable. Es el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Voy a hacer una breve pausa. Regreso en un momento con mucha más información. Aproveche la pausa para escribirme. Estoy en redes sociales muy atento a sus mensajes. @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo enseguida con mucho más en esta primera emisión. No le cambie. ¿Cómo para qué?